entonces, como le decía, ya hay varios motivos como para haberse ido de por acá, pero usted no se iba. Aparte usted me dice que tiene un esposo muy valiente, que, pues, que no Sí. ¿Usted cree que usted le heredó esa valentía a él? Sí. Yo digo que dos personas cuando se juntan es porque complementan con algo. Y por eso yo creo que duran las relaciones. Mi esposo era muy valiente, todos teníamos mucho espíritu de liderazgo. Entonces, yo retomo un poquito cómo nació La Vereda. Cuando la Corporación Antioquia Presente fue la que se hizo al frente de los damnificados de ese entonces. Entonces, cuando compraron esta finca, la finca era tan grande que reubicaron a 52 familias. A cada una de las familias le asignaron 2 hectáreas de tierra para hacer sus cultivos. Y aparte de eso, sobraron 60 hectáreas. Esas 60 hectáreas la corporación nos ofreció que la trabajáramos en comunidad. Entonces, algunas familias nos juntamos y empezamos a trabajar esa finca comunitariamente. De hecho, la hicimos registrar ante Cámara y Comercio y todo como empresa comunitaria de Dos Quebradas. De hecho, todavía está funcionando, que ese es un orgullo que yo me llevo. Mi esposo era el líder, el que sabía manejar el ganado. La corporación nos dejó Capital Semilla, que fue un ganado, los potreros bien hechos, los cultivos empezados a producir. Nos dejó muy bien, pues bien económicamente, porque ya nos llevó de la mano hasta que aprendimos a caminar. Y ya cuando ya mi esposo era, y no solo mi esposo, todos los líderes de los directivos le dieron muy buena capacitación en administración. Entonces, cuando ya el 31 de octubre del 2001, nosotros manejábamos en la finca alrededor de 90 a 100 cabezas de ganado. De varias personas que tenían cómo comprar 5 o 10 vaquitas, pero no tenían a dónde cuidarla, entonces buscaban una persona responsable, y que supiera de administración para que se las cuidara, entonces manejábamos el ganado de utilidades. Entonces cuando esto se puso tan violento, mi esposo pues no, primero el amor que tenía por la finca, ya por la comunidad. Él decía que él tenía aquí pues mucho compromiso y mucho amor por todo. Entonces él una vez me dijo que él me tenía que enseñar cómo se administraba el ganado y cómo llevar las cuentas, por si alguna vez Dios no lo quisiera, le llegara a pasar algo, que yo me hiciera cargo del manejo de todo. Entonces a mí sí me dio muchos nervios, pero igual yo lo acompañé al potrero, me mostró cada vaca, el nombre de cada vaca en un cuaderno, de quién eran las vacas, tantas de Julano, tantas de Perano, tantas de Sultano, avaluadas en tanto, desde cuándo, a los cuánto tiempo se liquidaba. Bueno, él me enseñó todo eso y yo siempre con muchos nervios, pero yo pensé, pues las cosas son para hablarlas, y él temía, él sí temía por la vida de él, pero más nunca llegó a pensar que a él le llegara a pasar algo, porque él estaba trabajando muy honestamente, era con comunidades. Y yo también pensé, no, pues nosotros no estamos haciendo nada ilegal ni nada mal hecho, ¿cómo nos van a hacer algo? Uno siempre como que guarda la esperanza de que a mí no me va a pasar. Hasta que el ganado se lo robaron, un grupo armado se lo robó el 31 de octubre del 2001. Se llevaron, en esos días había vendido un saldo de ganado para reponerlo pues con otro, porque él negociaba, vendía y compraba. En ese momento habían más o menos de 65 a 70 cabezas de ganado. Todo ese ganado se lo llevaron más o menos a las 5:30 de la tarde, en presencia de las pocas personas que fuimos valientes a ir a mirar sacarlo, porque yo me fui con los niños a mirar cuando estaban sacando el ganado. Los grupos armados pues de todas maneras nos echaron para la casa, que porque a ellos no les gustaba que nosotros viéramos lo que ellos hacían. Los niños les suplicaron que nos llevaran al menos las vaquitas de leche, que era con lo que nosotros vivíamos, del producto de la leche. Y entonces le contestaron, no, váyanse para la casa, que nosotros estamos haciendo un mandado. Si nosotros no hacemos lo que nos dijeron, nosotros nos castigan, y no, váyanse para la casa. Entonces nosotros nos devolvimos y nos quedamos en un filito mirando hasta dónde se llevaron el ganado, todo se lo llevaron. Eran tan conocedores que en ese entonces la alcaldía daba una vaquita para cada vereda, para que la familia más pobre y con el niño más necesitado se la fueran rotando. O sea, pues que una familia tenía la vaca mientras la ordeñaba. El ternerito quedaba para esa familia y luego la vaca pasaba a otra familia. Y la única vaca que dejaron en la corraleja fue esa vaca, con el ternerito. O sea que ellos sabían que esa vaca no era de la empresa, sino que era de una familia pobre que la necesitaba en ese momento. Esa vaca no se la llevaron.
Y entonces mi esposo, como le digo, era líder comunitario y ese ganado todo no era de propiedad del grupo, sino que era de varias gentes particulares, le tocó denunciar ante la fiscalía el robo del ganado para darle la copia a cada dueño del saldito de ganado. Y también nos tenían prohibido llevar comida a San Carlos. Y la finca era productora de mucho plátano, mucha yuca, mucha producción de leche, de ganado, pues para vender a las carnicerías. Y como ese era el trabajo de mi esposo, él nunca dejó de hacer eso. Siempre llevaba sus plátanos, todo al mercado. Y entonces a nosotros nos había dicho la guerrilla que no podíamos llevar producto al pueblo. Pero nosotros no lo veíamos como de ir a alimentar paramilitares, sino de ir era un trabajo, sin decir sin pensar quién se lo va a comer, sino que simplemente estábamos trabajando, y muy honestamente, muy limpiamente. Entonces a mi esposo lo mataron, después de eso, lo mataron en abril del 2002. O sea, pues que como a los 5 meses de haberse llevado el ganado, a mi esposo lo mataron por la parte de arriba. Ese sí no se declaró nunca quién lo mató, pues no, lo cierto del caso fue que lo mataron en abril del 2002. Ya después empezaron a venir bueno, yo vuelvo a retomar lo de la ida a San Carlos. Cuando yo me iba para San Carlos a amanecer, cierta persona en el parque me vio llegar con los niños y me dijo, ¿usted por qué se viene todos los días de la vereda a dormir aquí? No sé quién sería. Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que el ejército nos dijo que sí, que por allá iban a llegar los paramilitares y nos iban a hacer daño. Entonces el esposo mío me manda mejor para acá con los niños para que si pasa algo, al menos que no presenciemos alguna masacre o algún daño. Entonces me dijo el señor, no sean tan inocentes, que si los paramilitares vienen a este pueblo, llegan es aquí al pueblo. Van a pasar por aquí y van a ir a una vereda tan chiquita, allá no les van a hacer nada, tranquila, no se vuelva a venir. Bueno, yo le dije a mi esposo y no nos volvimos, yo no me volví a ir. Y más o menos a los 15 o 20 días de no haberme ido para San Carlos, fue cuando llegó la primera vez los paramilitares a San Carlos, que hicieron pues unos daños. Y ya después seguimos con el miedo. Ya después mataron a mi esposo y yo quedé sola con 3 niños, porque los 2 mayores ya estaban organizados con sus hogares aparte. Y ya con los 3 niños, el mayor de los 3 tenía 17 años. El otro niño tenía 9 y el otro tenía 6. Ya en enero del 2003, antes de esa masacre de aquí, venían aquí los paramilitares y nos pintaban las paredes. Venía la guerrilla y nos pintaba las paredes. Entonces nosotros, a manera sin palabras, pero expresando no queremos ningún grupo armado, nosotros borrábamos los letreros. Tanto un letrero como el otro los borrábamos. Entonces ya después de tanto borrar esas letras, ya llegaron una vez las autodefensas y nos hicieron una reunión, nos pidieron que nos armáramos, que para que nos defendiéramos de la guerrilla. Entonces, pues yo he sido un poquito conversadora y yo como que no soy capaz de quedarme callada ante muchas situaciones. Yo le dije, no, es que nosotros no tenemos por qué decirle a los niños que se armen, porque es que nosotros los campesinos, estamos levantando niños, es para que trabajen, que siembren comida, y no para que se armen así como ustedes, no, nosotros no nos vamos a armar. Ay, que entonces con los otros grupos, ¿qué? Yo le dije, con los otros grupos también le decimos lo mismo, nosotros no necesitamos de que nadie nos cuide, ni que nos quiera, nosotros nos cuidamos y nos queremos solos. Pues a mí me daba como un poquito de miedo, pero no era capaz tampoco de quedarme callada. Y ya no nos hicieron nada. Ellos nos decían, pues nosotros por aparentar aquí poder, podíamos matar a 2 o 3, pero no, nosotros no vamos a hacer aquí nada. Entonces ya en San Carlos estaba marcado el territorio. De San Carlos para abajo, supuestamente era zona paramilitar. De San Carlos para arriba, supuestamente era zona guerrillera. Entonces una vez fueron un grupo armado a hacer una masacre en el Chocó. Se tildó que había sido los paramilitares que fueron a matar que guerrilla. Entonces eso era una tensión, era un miedo diario era un miedo. Cuando ya en abril, en enero del 2003, ya fue la guerrilla y nos mató aquí mucha gente, aquí en la vereda Dos Quebradas. Eso sí fue pues como muy miedoso porque horrible.
ya que le maten a uno 11 personas, entre esos 11 mataron a mi niño, el mayor de los 3 niños que me quedaron a mí. También me lo mataron aquí y yo ya quedé únicamente con los 2 niños. Ahí sí fue, ya que nos íbamos a quedar haciendo aquí. Ya ahí sí nos fuimos desplazados para San Carlos. Doña Ángela, pero usted siente que se desplazó del todo. Yo no siento que me desplacé del todo. Con mucho dolor en el alma tuve que dejar mi casa. Ya se nos habían perdido pues después de eso ya mi esposo antes de morir, después del robo del ganado, había vuelto a conseguir otra vez ganadito por ahí de utilidades, ya volvíamos a trabajar. Cuando mataron a mi esposo, ya entre los 3 niños y yo seguíamos manejando la finca, seguíamos llevando los plátanos, seguíamos llevando la leche y trabajando con el ganado. Y cuando ya nos mataron a la gente, nos fuimos para San Carlos, pero yo no me sentí como desplazada del todo, porque es que yo no huí como quien dice del pueblo, sino que yo me quedé como cerquita de la casa. Yo nunca pensé que iba a volver aquí a la finca, pero más sin embargo yo no perdía la esperanza de que esta guerra acabara y poder volver a retornar. Yo sí, pues, o al menos pensando en los niños que crecían y quisieran volver. En ese momento pues yo no pensaba volver, no, pues porque quería, pero no me cabía en la cabeza que hubiera alguna vez alguna posibilidad de volver. ¿De dónde saca fuerzas una persona como usted para vivir todo esto y verla? Vea, yo digo que yo saqué la fuerza más, porque a mí toda la vida me ha gustado el liderazgo. Yo nunca he sido una persona sola. Yo siempre me he apoyado en los demás y he apoyado a los demás, ¿cierto? De hecho, mi casa, ustedes hubieran podido venir aquí ahorita sin yo estar aquí, hubieran encontrado puertas abiertas. Porque yo me voy, yo nunca cierro puertas. Yo veo que mi casa es para el que la necesite. Y mucho más después de esa masacre. Yo pensé, pues después de eso, ¿qué más me va a pasar? Aquí riquezas como cosas que se roben. Claro que uno si tiene un plato de plástico, eso le hace falta a uno. Pero yo pienso, ¿pero quién le va a quitar a uno alguna cosa que uno necesite? Pues esa es la idea que yo tengo. Y después de esa masacre yo saqué fuerzas porque después de que yo me salvé, que yo de todas maneras, después de que yo seguía haciendo lo que mi esposo hacía, yo esa noche había quedado viva. Yo no sé, a mí como que yo cambié más, con más fortaleza, porque yo esa noche le hacía acompañamiento a las viudas que quedaron ese día, porque yo ya hacía 5 meses había faltado a mi esposo, yo ya estaba empezando a elaborar el duelo. Yo le daba fortaleza a las viudas, a esas madres que también con esos hijos muertos, que yo también tenía a mi hijo ahí muerto, todos nos acompañamos y de hecho ya desde eso yo ya vi como que ya las demás personas de mi vera éramos como la misma familia, como que sufrimos lo mismo, por las mismas circunstancias, por los mismos motivos y estábamos en las mismas condiciones. Entonces yo nunca he sido capaz de ser indiferente, pues como encerrarme para mí. De hecho todo lo que yo conseguía en San Carlos, que me regalaban por ahí cositas, yo siempre era para compartir, era con todos los vecinos. Del grupo comunitario de la finca grande que nos dejó la corporación todavía existe, sin recursos para trabajar, sin ganado, sin los potreros bien hechos, con los cercos caídos, con el establo caído, pero jurídicamente estamos bien legalizados. De hecho, en estos días le solicitamos un proyecto al DPS para una herramienta y me lo aprobaron. Ahí pueden ver el aviso de proyectos de emprendimiento. Me dieron esta máquina picacuido, 10 guadañadoras y un proyecto muy bueno. Estoy luchando para ver si por estos proyectos del gobierno me restituyen el ganado que se perdió, para volver a fortalecer el grupo y volver a tratar, volver a hacer las cosas como estaban, la finca. Me va a hacer varias preguntas.